presidente de la Asamblea de Chávez Maduro, está bajo investigación por narcotráfico. Diosdado Cabello. Sí, y como si eso fuera nada. O sea, uno dice, pero esto no, de nuevo, seguimos hablando, esto suena como y esto por eso a mí hasta me cuesta decir estas cosas, porque suena como tenemos que estar exagerando. Esto no puede ser real, que esto puede estar pasando. Es un mundo bizarro el que estamos viviendo. Sí, es una cosa, día. Y de nuevo, esto no es liberal, conservador, demócrata, es lo que está republicano. sucediendo. Tenemos en la Casa Blanca este individuo que ayudó en contra de los intereses de los Estados Unidos, en contra de la Constitución de Honduras, trató de imponer a uno que estaba a favor de Chávez, de Castro, y estaba tratando de imponer, y narcotraficante tratando de imponer una dictadura. En el caso de Irán, le da las gracias a los mulas de Irán por maltratar públicamente y vejar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. O sea, esto es uno tras otro. Presiona a Israel, presiona a los aliados de los Estados Unidos y al mismo tiempo le da, más que concesiones, ayuda, asistencia a todos los enemigos de la democracia y de los Estados Unidos. Y eso se ve de una forma muy dramáticamente cuando el presidente mismo, como Agustín, tú lo acabas de decir, y que creo que tú hasta lo leíste, cuando el presidente había dicho que él no visitaría Cuba hasta que no hayan lo tuvimos cambios. aquí en titulares, lo conversamos, lo reportamos. A principios de enero. Pero entonces, una vez más, ha roto su llamada línea roja. Él trazó otra línea roja, igual que hizo con Siria, y la rompe. Y lo triste es que las consecuencias. Yo tengo un hijo de 10 años. Todavía estamos sufriendo las consecuencias de los 4 años de Jimmy Carter. Cuando vemos lo que está pasando en Irán. Exacto. Irán es un resultado, un regalo que nos dejó Jimmy Carter. Exacto. Irán. Y Nicaragua. Y entre otros, ¿no? Entre otros. Entonces, estamos todavía sufriendo las consecuencias de esos 4 años. ¿Qué le queda a nuestros hijos? Mi hijo, los hijos de mi hijo y los nietos de mi hijo van a estar sufriendo las consecuencias de estos 8 años. Estos no son 8 años de demócratas, no son 8 años de liberales o conservadores. Son 8 años de una administración que ha sido la más dañina para los intereses de los Estados Unidos, para los intereses de los aliados de los Estados Unidos y para las democracias a través del mundo que hemos tenido en la Casa Blanca. Carlos Sagulo en Twitter dice, soy independiente y me gustaría saber cuál es la posición del congresista con una ley de inmigración. No es secreto que yo estaba luchando para tratar de lograr. Con demócratas, con Luis Gutiérrez y con otros congresistas demócratas. Agustín, yo he estado trabajando con todo el mundo que está dispuesto a trabajar conmigo. He trabajado con Paul Ryan, he trabajado con personas de la extrema derecha, he trabajado con personas de la extrema izquierda, demócratas, republicanos, para lograrlo el año pasado. Por cierto, cuando yo he trabajado, la persona que ha personalmente redactado, y esto se dice fácil porque son sumamente complicadas, distintas opciones, leyes reales redactadas, es el que está aquí conmigo, César González. Él es el que ha redactado las distintas opciones. El año pasado, en el Congreso pasado, estuvimos más cerca que yo creo que en décadas de poder lograrlo, y entonces pasó lo que nadie se podía imaginar. Estábamos a 4 días de ya. ¿Fue la entrada de los muchachitos? Antes de eso, cuando perdió el líder de la mayoría su primaria, okay. Y que dijeron que era sobre Eric Cantor, y que la prensa lo reportó erróneamente, que era porque él apoyaba la cuestión de la reforma migratoria. Él no estaba involucrado, por cierto. Él no era enemigo de la causa, pero tampoco, él no estuvo involucrado. O sea, neutral. No, es que no estaba involucrado en ese tema. Pero bueno, así se reportó, y entonces tuvimos que aguantar un rato, y entonces con siempre la idea de buscar el momento adecuado otra vez, y entonces surgió lo que tú acabas de mencionar. La entrada de los muchachos, de los 60.000 niños. Eso nos paró. Y es interesante. La buena noticia es que yo creo que ya hemos descubierto por fin, después de tantos años, lo que puede lograr apoyo bipartidista en la Cámara y el Senado. El problema es que ahora en época de elecciones presidenciales nada complicado va a pasar. Yo espero que se pueda lograr en el Congreso que viene, pero sin duda es un tema muy difícil y yo sigo comprometido para... Lo que no es aceptable es hacer nada. Congresista, nos queda 1 minuto y el tema es muy complicado. Se murió el sábado de forma repentina el juez más conservador del Tribunal Supremo de los últimos 80 años, brillante. Antonín Scalia, una de las grandes mentes, de las mentes más brillantes en jurisprudencia, dicho por todos los sectores del país.
Y yo leí la Constitución ese mismo día porque quería saber qué es lo que dice la Constitución y no la recordaba. Y la Constitución dice que el presidente debe nombrar una persona para cubrir la vacante, Sí. pero el Congreso tiene absoluta prerrogativa, el Congreso no, el Senado. El Senado tiene absoluta prerrogativa de evaluarla, de no evaluarla, de rechazarla, de aceptarla, inclusive de no hacer nada. Y de consentir. Exacto. O no. O no. Exacto. Entonces, ¿qué usted cree que va a pasar? Yo creo que sería un error en un momento cuando el país... El presidente tiene, y tiene totalmente, no solamente el derecho, es parte de Su obligación. su obligación de presentar, y yo creo que lo va a hacer, y eso hay que aceptarlo y felicitarlo, y perfecto. Ahora, yo creo que en un momento cuando el país está tan dividido, estamos en una elección presidencial, y hay, hablando de precedentes, hay el precedente, hace ya décadas y décadas y décadas, que en el último año de un presidente, no se aprueba. Hace más de 85 años que en el último año de un presidente no se aprueba una nueva nominación al Tribunal porque Supremo. se le da, porque como viene una elección ya estamos en el proceso de las elecciones, se le da al próximo presidente, que va a tener el apoyo popular del pueblo, esa oportunidad de que él designe su candidato para la Corte Suprema. Ese es el presidente por tradición, no por ley, no por constitución, por tradición en los Estados Unidos. Yo creo que es una tradición buena. ¿Por qué? Porque evita la división. Esto es un tema muy complicado. Y por cierto, si el Senado aceptaría, porque sabemos que el presidente no va a nominar una persona de pensamiento de derecha, ¿no? No. Si se reemplazara la mente más brillante de derecha, conservador, que de nuevo, como tú has dicho, la izquierda y la derecha lo reconocen como una mente legal brillante, una concepción, o sea, si se reemplazaría por una persona de la extrema izquierda, eso crearía aún más división. Así que yo creo que hay que, para el país, y por eso las tradiciones muchas veces son importantes, tienen mérito, ¿no? La tradición de casi 100 años, ¿no? De que no se pone una persona en la Corte Suprema en el último año, ya cuando se ha entrado en la época de elecciones. Yo creo que es una tradición razonable, sana, tal vez. Y sana para el país. Sí. Y de nuevo, hemos perdido una mente. Por cierto, sí, no me ha chocado, no nos ha sorprendido a ninguno de nosotros que el presidente Obama fuese a visitar a los hermanos Castro. Sí les digo que todavía sí me ha sorprendido que el presidente Obama no va a ir al entierro sí. de no un tiene miembro sentido. de la Corte Suprema de vacaciones, ¿no? Hoy el vocero presidencial no ha querido decir cuál es la actividad yo espero que el presidente recapacite, porque eso es ya todavía tiene oportunidad, de que lo aconsejen y que él decida ir. Yo creo que es lo más sano, como dices tú. Este es un año donde el presidente debe ser sano en todas sus decisiones. Y tratar de unificar el país. Y él mismo lo ha aceptado, que el país nunca ha estado tan dividido como hoy en día. Por último, rapidito, dice un oyente, Domingo, dice, se podía hacer un paralelismo entre la visita de Obama a Cuba con la de Reagan a la Unión Soviética. Mira, hay gran diferencia. La diferencia, no hay tiempo para explicar. Sí, pero no hay gran diferencia. Reagan sabía lo que estaba haciendo con la Unión Soviética y evidentemente las reuniones de Reagan con Mikhail Gorbachev no era un asesino. Mikhail Gorbachev había heredado el gobierno de Rusia. Asesino fue Stalin, pero Mikhail Gorbachev y Boris Yeltsin no eran asesinos, ni lo fue Eduard Shevardnadze, ni lo fueron la gente del gobierno soviético de esa época. Pero Ronald Reagan tenía un plan de colapsar la Unión Soviética. Se reunió con Gorbachev en varios momentos, fuera de Rusia, en Reykjavik, en Islandia, se reunió en otros lugares, y a los 2 o 3 años le partió las 2 rodillas a la Unión Soviética. La Unión Soviética se cayó como un sapo muerto, y países que estaban esclavizados como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, hoy en día son las grandes democracias europeas. Agustín, déjame añadir. Pero no es el caso con Cuba. Y déjame añadir. No es el caso con Cuba. Déjame añadir la que tú estás hablando. Sí. Mira que sí tienes razón de cuando Gorbachev le ofrece un grupo sin precedentes de concesiones a Reagan. En Reykjavik, en Islandia. Reagan no los acepta porque no son suficientes. Reagan entró con una posición de fuerza, inflexible. Exigió todo. Cuando Gorbachev le dio casi todo, él dijo que no, porque el plan del presidente Reagan
que la historia ha demostrado funcionó, no era de apaciguar, tallar y ¿no? apaciguar, era de destruir. Esa dictadura lo logró. Y lo había calificado el imperio del mal, Exacto, the evil empire. exacto. En el caso del presidente Obama, él no es solamente que no ha obtenido nada, es que no ha exigido nada. Le está dando concesión tras concesión sin exigir nada. Y de nuevo, mira, esto yo creo que para terminar, si cuando está negociando, Castro le manda armamentos ilegales a Corea del Norte, si cuando están negociando es cuando se enteran los Estados Unidos que tienen un misil, y eso no es suficiente para decir, bueno, espera un momentico, vamos, ¿qué es lo que tiene que hacer la dictadura de los hermanos Castro para que el presidente Obama deje de darle concesión? Yo solamente con que todos los fines de semana están arrestando y golpeando cubanos en la isla, para mí eso es suficiente. Bueno. A mí ni el misil, ni todas esas cosas. Se nos que terminó no el tiempo, pero lo dejo con una inquietud, nada más que para que vayan recordando la fecha de hoy, porque antes del 20 de enero del año que viene, veremos a Raúl Castro en la Casa Blanca. Es muy probable. Sí, Muy probable. por supuesto. 3 de la tarde, 59 minutos. Gracias, congresista. Congresista, siempre Gracias a un ambos. gusto.